¿Sí? Bien. Entonces, siempre que vayamos a querer determinar el valor de la resistencia que tiene el capacitor, necesitamos multiplicar el valor de la resistencia por 0.1. Dice que tiene que ser menor, pero lo podemos igualar y no pasa nada. Entonces aquí tenemos un ejemplo donde tenemos una resistencia, una fuente de voltaje y una frecuencia, obviamente. Porque las fuentes de voltaje pues tienen un valor, VRMS, y tienen una frecuencia. Queremos saber el valor de la capacitancia de este capacitor. ¿De cuántos microfaradios es? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar 0.1 por el valor de la resistencia. 0.1 por el valor de la resistencia. Eso nos va a dar un valor. Que en este caso, por ejemplo, si el valor de la resistencia fuera de 2 kilos, si esta resistencia fuera de 2 kilos, la multiplicamos por 0.1 y es igual a 200 ohms. Entonces, la reactancia capacitiva que tenemos aquí de este capacitor, esta reactancia capacitiva tiene que ser menor, poquito menor, al valor del producto de 0.1 por el valor de la resistencia. Entonces, si mi resistencia tiene un valor de 2 kilos, lo multiplico por 0.1 y me da 200. Con esos 200 tenemos. Vamos a aplicar la fórmula de la reactancia capacitiva. Esta es la fórmula de la reactancia capacitiva. Dice que la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por la capacitancia. ¿Conocemos la capacitancia? Es lo que queremos saber, la capacitancia. Despejamos la capacitancia y nos queda 1 entre 2 veces pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. Esta reactancia capacitiva en este caso va a ser igual a 200. Dice que tiene que ser menor, pero tú puedes llamarle, por ejemplo, 199.99 y es menor. Lo que se hace por lo general es multiplicarlo por este valor y no se altera realmente. Miren, lo voy a hacer aquí. Vayan haciéndolo en su calculadora. Es 2 por pi, 2 por 3.1416 por la frecuencia, que en este caso es de ¿cuánto? 20 Hz. Vamos a tomar 20 Hz y la resistencia de 2 kilos. Por 20. Por 20 por 200, que es la reactancia capacitiva, es igual. Si le sacamos el inverso a este, 3.97 por 10 a la menos 5, 39.78. Aquí está, microfaradios. Y ese es el valor de la capacitancia. Así es como determinas el valor de la capacitancia. Entonces, va de nuevo. Tienes un circuito resistivo capacitivo con una fuente de alterna y no sabes el valor de la capacitancia, pero sí sabes el valor de la resistencia y de la frecuencia. Con eso tienes para determinar el valor de la capacitancia. ¿Cómo se determina? Multiplica 0.1 por el valor de la resistencia. En este caso la resistencia vale 2 kilos. Multiplica 0.1 por 2 kilos. Te da reactancia capacitiva. Ese es el resultado que hallaste de 200. Es la reactancia capacitiva. Aquí está. Lo aplicas en la fórmula que dice reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por la capacitancia. Despejas la capacitancia, es igual a 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. Sustituye los valores y te da la capacitancia. ¿Me entendieron? Profe, ¿y si nos dan el valor del capacitor pero no el de la resistencia?
pues no hay necesidad de calcularlo. Eso que te estoy enseñando ahorita es cómo calcular el valor de la capacitancia. Profe, es 2 por pi ¿por qué más era? 2pi FC. Aquí está. Profe, ¿puede repetir la fórmula para sacar la capacitancia de la reactancia capacitiva cuando tengamos la fuente de alimentación y la resistencia? A ver, espérame tantito, espérame. ¿Sí me escuchan ahí? Sí. Bueno. Sí, profe. Sí, profe, sí se escucha. Profe. Espérame. Es que quise ponerme unos audífonos para escuchar mejor. A ver, ¿me puedes repetir tu pregunta, por favor, y habla más fuerte? Sí. ¿Cuál era la fórmula que dijo que para cuando tengamos una fuente de alimentación y la resistencia seguida del capacitor? Esta. No, yo pensé que la fórmula empleaba la resistencia que se encontraba delante del... No. O sea, tú tienes este circuito. Sí. En este circuito tienes un capacitor, una fuente alterna y una resistencia. Pero no sabes el valor de la capacitancia. Okay. ¿Cómo lo vas a saber? Hay una regla, en este caso, la reactancia capacitiva dice que tiene que ser menor al producto de 0.1 el valor de la resistencia o a una décima parte de la resistencia. Entonces lo que tienes que hacer... Siempre es así, ¿no? Una Sí. décima de la resistencia que sigue del capacitor. Sí. Para saber el valor de la reactancia capacitiva, este capacitor debe de tener la décima parte del valor de la resistencia. No, espera. No tiene que ser exactamente igual, puede ser menor. Sí. Claro que lo haces menor, va a ser mayor la capacitancia, ¿verdad? Entonces, por eso se considera, idealmente se toma el mismo valor, pero nunca puede ser mayor. Entonces, dice la regla que es una décima parte. Entonces, por eso dice menor que 0.1 el valor de la resistencia. Pero yo con decirte aquí, si es 200, y yo te digo que 199.9999, pues es menor. Por eso es que siempre se toma este valor. ¿Me explico? Sí. Y ya con esta reactancia capacitiva, aplicando esta fórmula, aplicando la fórmula de la reactancia capacitiva, despejas la capacitancia. Sí. Y ya, ahí es el valor de la capacitancia. ¿Sí? Okay. ¿El F qué significaba, profe? El F. Frecuencia. Frecuencia en hertz. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Yo, ¿le puedo dar tantito para arriba? Sí. Ahí.
en la frecuencia dice 20 Hz menos 20 kHz. ¿Por qué? No dice menos, dice de 20 Hz a 20 kHz. Ah, ok. Sí. Yo pensé que era un menos. No. Entonces estamos tomando el valor más pequeño, pero pues también lo puedes calcular para esa. Yo lo calculé aquí para 20 Hz. Ok, gracias. De nada. Bueno, miren, pongan mucha atención porque ya vamos a empezar a ver ahora sí las señales de alterna. Ya la vamos a empezar a meter. Esto que tenemos aquí es la representación más simple de un amplificador considerando un transistor NPN-BJT. Esta es la representación más simple que hay. Pero aquí como podemos ver, tenemos una fuente de alterna. Aquí tenemos obviamente la de directa nada más, pero en este ya tenemos una de directa y tenemos una de alterna. Entonces, mi circuito original es este. Este es mi circuito original. Y si observamos, en la base tiene un capacitor, que este es el capacitor de acoplo de base. Capacitor en la base. Este es el capacitor en el colector. Capacitor de acoplo en el colector. Aquí no hay necesidad de que tenga un capacitor en el emisor porque no tengo una resistencia de emisor. Cuando tienes una resistencia de emisor, entonces sí ponle un capacitor en el emisor, pero si no, no hay ninguna necesidad. ¿Hasta ahí estamos bien? Bueno, esta representación es la más básica. Entonces, punto número 1, como lo vimos en la clase anterior, tienes que hacer el análisis en directa. Para hacer el análisis en directa, lo vimos en la clase anterior, que el valor de la reactancia capacitiva, es decir, la resistencia de este capacitor, la resistencia de ese capacitor en directa, ¿cómo es? 0. Chequen sus apuntes. Infinita, profe. Es infinita. O es Es simplemente grande. infinita, es infinita. Por eso se abre. Y de aquí nos pasamos para acá y por eso como se abre, esta fuente no aparece. Y como se abre, esta resistencia no aparece. Entonces, este circuito se convirtió en este circuito cuando, punto número 1, vamos a trabajar en directa. Entonces, el amplificador de pequeña señal, mira el valor de esta fuente, 100 microvolts. Este es un amplificador de pequeña señal de corriente alterna. Fíjate la estructura que tiene. Es el más simple que hay, este. Cuando quieres trabajar con este tipo de amplificadores, lo primero que hay que hacer es, lo analizas en directa. En directa, por la reactancia capacitiva, lo vimos en la clase anterior, esta frecuencia es 0, en directa. Y cuando la frecuencia es 0, 1 entre 0 es infinito. Esta resistencia está abierta. Este capacitor está abierto. Este está abierto, esto desaparece y me queda esta parte. Ahora, fíjense bien lo que voy a hacer. Este mismo circuito que tenemos aquí, si lo descomponemos nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a tener nuestra fuente de 30 volts. Este es el común. Esta es mi fuente de 30 volts de corriente directa. Vamos a tener nuestra resistencia de 1 mega ohm, que es mi resistencia de base. Vamos a llegar a la base del transistor. El emisor lo vamos a mandar a neutro.
Y aquí vamos a tener una resistencia de colector de 5 kilos. Que también esta fuente alimenta tanto a esta línea que va a la resistencia base como a esta línea que va a la resistencia de colector. Entonces aquí tengo mi resistencia, perdón, mi fuente de voltaje de colector. Igual a 30 volts. Este circuito que acabo de dibujar ahorita aquí, que lo voy a encerrar en amarillo, ya lo conocemos. ¿Qué hemos determinado de ahí? Cuando hacemos el análisis en directa. Punto número 1. Análisis en corriente directa. ¿Qué determinamos en el análisis de corriente directa? Corriente de base, corriente de saturación, voltaje de colector emisor. Corriente de base en el punto de operación, corriente de colector en el punto de operación, voltaje entre colector y emisor en el punto de operación, corriente de colector en el punto de saturación. ¿Qué más? Eso es lo que determinamos. Esos 4 parámetros me dicen a mí dónde está el transistor trabajando. ¿Y cómo lo voy a hallar? Con el análisis en directo. Nada más. Puro análisis en directa. Pero ahora me voy a regresar acá. Yo partí de este circuito. De este circuito partí. Entonces, lo voy a llevar para allá. Para que me entiendan un poquito mejor. Ahí va. Estamos partiendo de acá. Mi sistema original es este. Lo convertí en este. ¿Cómo? Sabiendo que el capacitor se abre, que el capacitor se abre. Ajá. A partir de este análisis, determino, 1, el análisis en directa, para hallar corriente de base, colector, voltaje entre colector y emisor en el punto de operación y la corriente de colector en saturación. Fíjense bien, ¿eh? Pongan atención porque de aquí va, entendiéndole esto, van a entender hacia dónde vamos. Entonces, vamos a poner aquí. Hasta ahorita solamente vamos en el punto número 1. ¿Vale? Para determinar precisamente esa corriente de colector, voltaje de colector. Es decir, estamos aquí en una corriente de colector. Estamos en un voltaje entre colector y emisor. Fíjate la nomenclatura, está en mayúscula, ¿sí? Entonces voy a tirar una línea aquí. Una línea aquí. Y esa línea aquí me dice, ¿sabes qué? Nada más que aquí en este punto es la corriente de colector en el punto de saturación. Estamos en directo. Punto de saturación. Ajá. Y me dice, si tu punto de operación está aquí, entonces aquí es
Q. Ahí está el transistor trabajando. Y este es tu voltaje entre colector y emisor en el punto de operación, mayúscula. En el punto de operación, ¿sale? Esta es tu corriente de colector en el punto de operación. Ahí está. Todo eso es en directa. Me falta un último elemento, que es la corriente de base que viene así pegadita y luego pasa por acá. Arriba. Va casi pegada y después hace esto. Y aquí es la corriente de base. Fíjate la nomenclatura, mayúscula. Para una beta, igual a 100, por ejemplo. Igual a tanto, ¿no? Todo eso que estamos viendo es solamente en directa. Bueno, vamos a empezar a trabajar en alterna más adelante. Y observa la nomenclatura, mayúscula, 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 mayúscula. Lo que vamos a hacer ahora, trabajando en directa, perdón, trabajando en alterna, voy a ponerle aquí, número 2. Punto número 2 es el análisis en corriente alterna. Para empezar a trabajar en corriente alterna, entonces, para empezar vamos a cambiar la nomenclatura. La nomenclatura van a ser puras letras minúsculas. Puras letras minúsculas. Vamos a poner en este azul. Puras en letra minúscula. Entonces, vamos a hallar por acá. Déjame ponerlo así punteado. Vamos a ver por acá. Una corriente de colector, pero en alterna. Y que va a estar montada sobre esta de colector de directa. Y a este le vamos a llamar en minúscula corriente de colector. Fíjate la nomenclatura, minúsculas. Pero va a estar montada sobre este valor de la corriente de directa de colector. Y vamos a hallar una corriente de base que va a estar montada sobre esta de directa y va a ser en minúscula corriente de base. Y vamos a hallar una que va a ser más pequeño. Vamos a hallar una que va a ser el voltaje entre colector y emisor, pero en alterna, y nada más que aquí hay una diferencia. Ojo, aquí va a haber una diferencia, y es que este tipo de transistores BJT, la configuración, independientemente de la configuración que tengan, esos transistores nos van a dar siempre una amplificación invertida. Aquí hay un desfasamiento de 180 grados. Entonces, el voltaje entre colector y emisor en alterna siempre va a ir desfasado 180 grados. Y este va a ser en minúscula el voltaje entre colector y emisor. Voltaje entre colector y emisor. Eso quiere decir que lo que voy a encerrar en amarillo es el resultado del análisis en alterno. Esto es en alterno. Esto es en alterna. Esto es en alterna. La nomenclatura, minúsculas, minúscula, minúscula. Pero observa
que la de alterna no está en el origen. El origen de la gráfica es este. La gráfica aquí tiene su 0. Pero dentro de esta gráfica hay una referencia que en este caso va a ser 0, pero para esta señal de corriente de colector, que en realidad no está sobre este 0, sino está montada sobre la corriente de colector indirecta. La corriente de colector indirecta está aquí. Bueno, sobre la corriente colector indirecta vamos a montar la de alterna. Lo mismo sucede con la de base. Sobre la corriente de base en directa vamos a montar la de alterna. Y lo mismo sucede con el voltaje entre colector y emisor. Sobre el voltaje entre colector y emisor de directa montamos la de alterna desfasada a 180 grados. Esto que acabamos de poner aquí, así como está, ustedes van a representar su análisis, que a fin de cuentas todo esto ya no es puramente directa, puramente alterna, sino que se le llaman voltajes instantáneos o valores instantáneos totales. Todo lo que acabo de poner ahorita aquí son los valores instantáneos. ¿Cuáles son esos valores instantáneos totales? Todo lo que voy a marcar en rosa. Todo esto. Todos esos son los instantáneos totales, porque los amarillos son en alterna, los azules son en directa. Sobre directa montas la de alterna, entonces ya no es pura directa ni pura de alterna. Es un conjunto que se llama valores instantáneos totales. ¿Lo entendieron? Sí, sí. Sí, profe. ¿Dudas? Dijo que amarillo era, perdón, ¿Cómo? amarillo, es que dijo amarillo es Alterna. y azul directa. Ajá. No, mejor dicho, el azul lo voy a poner otra vez aquí. Este verdecito que voy a poner, todo lo que voy a poner en verdecito es directa. Esta corriente de base es directa. Esta corriente colector es directa. Este voltaje entre colector y emisor es directa. Esta corriente satural es directa. Todo eso en verde es directa. Todo lo que voy a poner en azul, bueno, lo que está encerrado en amarillo mejor, es alterno. Todo lo que está en verde es directa. Ahí voy, permíteme que tantito. Sí. Esto es en directa. Esta corriente de base en el punto de operación es en directa. Esta corriente de colector en el punto de operación es en directa. Este voltaje entre colector y emisor en el punto de operación es directa. La alterna es la que está encerrada en amarillo con azul. Esta es la alterna y esta es la alterna. La de alterna se está superponiendo. Se superpone. Ahorita vamos a escribir, voy a decirles cómo se llama eso. Es el principio de superposición. Sobre esta línea de directa se está montando la de alterna. Sobre esta línea de directa que está en verde se está montando la de alterna. Sobre esta línea de directa que es proyectada aquí con verde se está montando la de alterna. Pero esta es desfasada a 180 grados. Ahora, todo en su conjunto son los valores instantáneos totales. Esto corresponde al principio de superposición. Profe, tengo una pregunta. Uh-huh. ¿Es correcto
el colector y la Q qué es? No te oigo, Inge. Habla un poquito más fuerte. Ah, mire, dice IC, o sea, la corriente del colector, pero la Q ¿qué es? Punto de operación. Inge, Porque aquí hay una corriente de colector, pero no está en el punto de operación. El punto de operación es este. Y ahí está la Q. Aquí está el punto de operación. Entonces, todo lo que sale de aquí, en el punto de operación. En el punto de operación. En el punto de operación. Porque aquí tenemos otra corriente, pero no está en el punto de operación. Esta es la de saturación. Entonces el principio de superposición implica que sobre la de directa, llámese corriente de colector, corriente de base, voltaje entre colector y emisor, sobre esa de directa, tú lo que haces es montas la de alterna. Aquí lo estás montando. Ese es el principio de superposición. Que sobre la de directa montas la alterna. Nada más que aquí, entre colector y emisor, está desfasado 180 grados. profe, entonces hay que sacar primero la directa para poder Sí, montar la alterna. así es. Por aquí lo pusimos, mira. Punto número 1, análisis en directa. Punto número 1. Entonces, recapitulando. Ahorita estamos viendo la manera más simple. Ahorita vamos a ir con otra forma. Es que realmente hay dos modelos nada más con este tipo de transistores. El que es con resistencia en la base simple o por medio de un divisor de tensión. Este es con la resistencia en la base simple. Entonces tenemos punto número 1. Este es mi circuito. Buscas los capacitores para hacer el análisis en directa y los desacoplas. Porque vas en directa, los desacoplas. Ya sabemos que por la frecuencia, ¿no? Desacoplándolo te queda esta parte. Esta parte es esta parte. Una vez que ya tienes esta parte, les preguntaba, ¿qué es lo que hacemos con ese circuito? Y me dijeron, pues determinamos corriente de base, corriente colector, voltaje entre colector y emisor, corriente colector en saturación en el punto de operación Q. Ah, bueno. Ahí están las gráficas, ahí está la gráfica, lo que determinamos Q, 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 Q. Punto número 2, vamos a hacer el análisis en alterna. ¿Para qué? Para hallar lo que está encerrado en azul. Una corriente de colector en alterna, una corriente de base en alterna, un voltaje entre colector y emisor en alterna. Una vez que ya las tengamos, las vamos a montar sobre el resultado de directa. Está montado sobre el valor de directa, mira. Sobre este lo monto, sobre este lo monto y sobre el colector emisor lo monto, respondiendo al principio de superposición. Ingeniero, Uh-huh. ya me puse a buscar una Sí. réplica Ajá. y ya la vi, la de 80-20.
Ay, discúlpeme. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Oiga, profe, ¿y los capacitores, en qué parte de la gráfica vienen o qué es lo que cambia? A ver, ¿cómo me preguntaste del capacitor? Sí, es que ve que hay en el cuadrito de arriba hay dos capacitores, pero en la gráfica no veo dónde o cuál es la diferencia o dónde se diferenció en el problema. La primera hora no le pongo nada. Mira, tu pregunta es, ¿dónde se impacta este capacitor? ¿Aquí en la gráfica? ¿Es lo que quiero entender? Sí, sí. No, porque el capacitor lo que hizo fue eliminar esta parte, porque lo abrió. Entonces la señal que viene desde aquí, para empezar, no puede entrar acá a la derecha, porque ese capacitor se abrió. Entonces toda esta parte no va a operar en el circuito, porque el capacitor se abrió. A la salida no vas a tener nada, porque el capacitor se abrió. Entonces aquí no se ve impacto. Qué bien. ¿Sí? Ok. Claro, cuando estamos trabajando en directa, eso es lo que sucede. Pero ya cuando regresamos a alterna, esto se restablece. Cuando estamos en alterna, cuando estamos en alterna, aquí el capacitor ya se pone en corto. Y ya pasa la señal. Y como pasó la señal aquí, entró al transistor, se amplificó y este se pone en corto y vas a poder ver aquí una señal amplificada de esta entrada. Pero eso que te estoy señalando ahorita es cuando ya hacemos el análisis en alterno. ¿Por qué? Porque acuérdense que el valor de la reactancia capacitiva es igual a 1 sobre 2 veces pi por la frecuencia por la capacitancia. Pero esta frecuencia ya no es 0. Si es 60, por ejemplo, o 50, entonces este valor ya no es infinito. Ya tiene un valor más real. Entonces se pone en corto. Y deja que esta señal pase. Igual aquí se pone en corto y deja que la señal pase. ¿Por qué? Porque ya estamos haciendo el análisis en alterno. Es decir, estos amplificadores trabajan con dos señales. Con una de alterna y con una de directa. La de directa te pone el punto de operación y la de alterna es la que se va a montar sobre el punto de operación en base, colector y voltaje entre colector y emisor. No sé si me expliqué. Mira, es lo que tenemos aquí. Mira. Vamos a suponer que en este ejercicio, que luego lo vamos a hacer, no puedo aventarme ahorita de lleno porque si no, no me van a entender. Pero vamos a suponer que en este ejercicio, tenemos una corriente de base de 30 microamperes, un voltaje en el colector de 15 volts, una corriente
de colector de 3000 amperes. Y esos valores, observa, mayúscula, mayúscula. Esta corriente base y esta corriente colector fueron el resultado del análisis en directa de este circuito. Entonces, tienes este circuito, determinas corriente de base, determinas corriente de colector en el punto de operación. Profe, si por equivocación, por ejemplo, ahí en la nomenclatura IB, si la primera la pongo en mayúscula y la segunda en minúscula, ¿se toma No. como directa o no? No. Qué bueno que lo dices, pero ahorita no voy a entrar tanto en la nomenclatura, pero mira, cuando vienen los instantáneos totales, la primera es minúscula y la segunda es mayúscula. Y cuando la primera es mayúscula y la segunda es minúscula, se llaman fasoriales, pero ese es otro boleto. Perdón, este es minúscula. Entonces, por lo pronto ahorita vamos a tomar nada más mayúsculas, todas que son en directa, minúsculas, todas que son en alterna. Sí, hay una interpretación. Estas serían los instantáneos totales y estos serían los fasoriales. Pero no vamos a ver fasoriales nosotros. Entonces, por lo pronto nada más, vamos a trabajar con mayúsculas para directa y con minúsculas para alterna. ¿Sí? Sí, profe. Sí, son 4 combinaciones ahí. Bueno, entonces, miren, esta corriente de base es de 30 microamperes y fue el resultado en ¿qué? ¿Directa o alterna? Directa. Haz de cuenta que tú trazas, haz de cuenta que tú trazas 0, tiempo, corriente base y tiras una línea de directa. 30 microamperes. Cuando ya vayan a hallar la de alterna, la vas a montar sobre esos 30. Entonces aquí es 30. Síguele contando y aquí es arriba de 30. Ahí está la amplificación. Mismo caso con el voltaje en el colector. Si me dio voltaje de colector de 15 volts, pues tira la línea y hay una componente en alterna en el voltaje de colector que estaría montada sobre esta de directa. Porque trabaja bajo el principio de superposición, dice la superposición de la corriente alterna en corriente continua, corriente directa. Entonces lo que acabamos de ver hace un momento son el primer amplificador, que se llama así, amplificador de polarización de base, El que acabamos de ver es un amplificador con polarización de base, que es el más sencillo, o con resistencia base, en la base simple, que es este. Así se llama este circuito. Y el otro que vamos a ver es por medio de un divisor de tensión. Aquí no se logra ver bien, vamos a ver más chico. Con polarización ocular. No se puede ver bien. Pero es por medio de un divisor de tensión. ¿Vale? Ese que vamos a ver aquí. Con polarización mediante divisor de tensión. Ahí está. Este lo voy a explicar ahorita. Ahora, todos los amplificadores, miren. Voy a copiar esta pantalla para que la tengan ustedes ahí. Espérenme tantito. O sea, ahí está el apunte, están los apuntes, pero le vamos a añadir esto también para que lo tengan de vista rápida. Oiga, profe, la próxima semana me parece que son los exámenes. ¿Hasta dónde va a abarcar más o menos? Hasta donde veamos. Okay. O sea, hasta donde lleguemos hoy. Déjenme ver que se copie esto ahí.
Miren, vamos a cerrar aquí. Vamos a ver ahora la configuración por medio de un divisor de tensión, ¿sí? Fíjense cómo se construye. Ya lo habíamos hecho, pero lo vamos a hacer otra vez. Entonces, aquí vamos a tener una resistencia que le vamos a llamar R1, una resistencia que le vamos a llamar R2, y entre estas dos resistencias va a haber un voltaje aquí para las dos, y aquí va a ir un transistor en configuración emisor común, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el transistor en configuración emisor común. Aquí puede llevar una resistencia de emisor. Lleva la resistencia de emisor forzosamente. ¿Cómo? Si lleva la resistencia de emisor, forzosamente debe de llevar su capacitor en emisor, su resistencia de colector. Entonces esta va a ser una resistencia 1, esta va a ser una resistencia 2, esta va a ser mi resistencia de colector, esta va a ser la resistencia de emisor. Si lleva resistencia emisor, lleva un capacitor de desacoplo en el emisor. Y de aquí, fíjense bien, entre colector y la resistencia de colector va a ir un capacitor de acoplo en colector que se llama capacitor en colector, y ahí es donde va a ir la salida, y vamos a poner una resistencia que va a ser la carga, que puede ser una bocina, etcétera, etcétera. RL de load, de carga. Ajá. Aquí va a tener una fuente de voltaje que va a ser el voltaje de polarización tanto para el colector como para la base, VCC. Y aquí vamos a meter una resistencia de colector, de base, perdón, que va a ir con su capacitor de acoplo, que se va a llamar capacitor en la base. Una resistencia de base y nuestra fuente de corriente alterna. Esto que tenemos aquí es precisamente la configuración del amplificador. Estos son común, este es otro común y este es otro común. Esto que acabo de dibujar es esto que viene aquí. Julen, está bien lento esto. Está bien lento. Ahí está. Es este que está aquí. Eso que acabo de dibujar es este. Amplificador con polarización mediante divisor de tensión. Es esta configuración. Esta. ¿Por qué se le llama divisor de tensión? Se le llama divisor de tensión porque hay una tensión o voltaje entre este punto y el neutro y está dividido por estas dos resistencias. Divisor de tensión. Si observamos en esta configuración, tenemos un capacitor en la base, un capacitor en el emisor y un capacitor en el colector. ¿Qué es lo que sucede cuando queremos analizar o cuando vayamos a analizar este circuito? ¿Se cierran? Primero, vamos a ver. Número 1, análisis en corriente directa. Al hacer el análisis en corriente directa, los capacitores se abren. O sea, la reactancia capacitiva es igual a infinito. Entonces, ustedes lo que van a hacer es, van a tomar
esta parte de aquí la desacoplan. Por eso se llama capacitores de acoplo, de desacoplo. Lo desacoplas. Esta desacoplo, la desacoplas. Lo desacoplas, se abre. Entonces, en el análisis de directa, ¿qué te está quedando? Únicamente esta parte. Punto número 1. Punto número 2. Me voy a regresar. ¿Por qué los vuelves a acoplar? Porque debido a que estás en alterna, los capacitores ya tienen un valor resistivo que no es infinito. Y se ponen en corto. Al ponerse en corto, estos capacitores, entonces, si los consideramos como ideales, aquí esta reactancia capacitiva la podemos despreciar. Esta la despreciamos y aquí, al despreciarlo es porque su resistencia es 0. La resistencia, o mejor dicho, la reactancia capacitiva es igual a 0. Aquí la reactancia capacitiva es igual a 0. Y aquí la reactancia capacitiva también es igual a 0. Entonces, al decir que es igual a 0, y aquí tengo dos resistencias, y digo, ¿cómo se encuentran estas dos resistencias que voy a marcar en amarillo? ¿En serio o en paralelo? Paralelo. En paralelo. Entonces yo puedo sacar una resistencia equivalente, que sería la resistencia total, que sería RE, que es la resistencia del emisor, por la resistencia del emisor, por 0 entre la resistencia de emisor más 0. Entonces, ¿qué va a pasar con esa resistencia equivalente? Se pone en corto. ¿Me entendieron? Y está, esto es igual a 0. Entonces, todo lo que acabo de ver ahorita, lo voy a poner en un grueso más mayor. Esto que está en rojo, esto que está en rojo, y esto que está en rojo, es cuando lo voy a trabajar. ¿En qué? ¿En alterno? Exacto. Corriente alterna, los capacitores, ahorita lo muevo. Ponen en cortocircuito. Ahí está. ¿Vieron? Entonces es doble análisis. Esto que está aquí se está grabando, pero de todos modos se los voy a poner aquí para que ustedes lo tengan más a la mano. Ahorita esta clase va a ser para puro análisis porque si no se van a perder. Ahora mira, aquí está el análisis en directa para un circuito de amplificación con una resistencia simple en la base. Y aquí es por medio de un divisor de tensión. Ajá. Ahora, todo esto que está aquí lo voy a quitar. Entonces, decimos, vamos por el punto 1. Los capacitores se vuelven infinitos. Se desacoplan. Se abren. Este está fuera de la jugada también. Y te queda ahí.
Dígame cómo queda la ecuación para determinar la corriente de base. De base en el punto de operación. 2. Colector en el punto de operación. 3. Corriente de colector en el punto de saturación. 4. Voltaje. Lo primero que va a tener que hacer. Dígame cómo quedan las ecuaciones. Independientemente de los valores. Los valores son los de menos. Para el de corriente de base sería VSC más IB por RB. No, aquí no hay RB. No hay RB. Háganlo en el cuaderno, ahorita me lo proyectan. Aquí estoy. ¿Cómo van a quedar estas ecuaciones? Esto es VSC más VBE. A ver, muéstramelo, por favor, la ecuación. Voy a dejar que me comparten la pantalla. No, déjame lo apunto, todavía no lo apunto. ¿Cómo? Déjenme lo escribo, todavía no lo escribo. Sí, escríbanlo y lo muestran aquí. Ya pueden compartir la pantalla. Quiero ver cómo le terminan. Muestran cuando ya. Profe, ¿pero qué fórmula es? No, es la que ustedes me van a dar. ¿Pero qué? Híjole, no. ¿Puede poner el dibujo, por favor, profe? Sí, la ecuación ustedes me la van a dar. Porque cambia dependiendo de la forma del circuito. Profe, pero R1 no se podría considerar como resistencia de emisor, diga de base. ¿El R2? No, R1. No lo Sí. podemos hacer juntar, profe. R1 y R2. Tanto R1 como R2 tienen que estar en la base. Están conectados en la base. Entonces sí se podría hacer lo de lo que dijo mi compañero, ¿no, profe? ¿Cuál? BCC menos... Muéstrame la pantalla, muéstrame la pantalla. No, Aquí, no tengo... O sea, no lo tengo anotado. Lo estoy viendo, de hecho. Bueno, si quieren anoten en el cuaderno y le toman una foto y lo No, o sea, comparten. sí es... Ah, ok. Sí, quiero ver cómo le están analizando.
Pero podemos mostrar la imagen, el circuito. ¿Que si lo muestro? Sí, así está bien. Ujú. Profe, ¿de cuánto es el voltaje? No, deja la ecuación nada más. No es VSC ¿Ya lo menos tienes? V. Muéstralo, compártelo. Quiero ver cómo lo hicieron. Oh, no, espérame. Oh, Profe, no sé si está bien. Se lo voy a mostrar por la cámara. Sí, o tomarle la foto y súbelo aquí y aquí lo proyecto. Nada más es la de. Ay, bueno, X. Corriente Se lo de subo. base. Corriente de base. yo también le voy a mostrar uno, profe. ¿Mm? Yo también le voy a mostrar Sí. una, a ver qué es eso. Ujú. Listo, profe. No sé si está bien. Vamos a ver. Miren, traten de hacerlo. Yo lo voy a hacer. Pero si ustedes lo intentan, van a saber dónde se equivocaron. En el examen no les voy a poner uno igual. Le voy a cambiar algo. No, ingeniero. Hay RB, ¿verdad, profe? ¿Mm? Hay RB. No, no te veo. Está bien. Entonces, sí, eso está bien. ¿En qué? No, no te veo, fíjate. Ahí va. Voy a empezar a resolverlo. Póngame atención. Fíjense. Ustedes no llevaron una materia que se llama circuitos eléctricos. Vieron el teorema de Thevenin y Norton. Bueno, hagan de cuenta que eso es lo que vamos a hacer. Acá abajo. Miren, miren. Primero vamos a descomponer este circuito para que se vea más entendible. ¿Vale? Entonces, si este cable, si esta fuente la jalo hacia la izquierda, imagínense que esta fuente la muevo hacia la izquierda. ¿Cómo me va a quedar el circuito? Me va a quedar así. La fuente que se llama VCC, que es la única que hay ahí. VCC. Sales del negativo, llegas al positivo. Sales del negativo, llegas al positivo. Después llegas a una resistencia R1. Vamos a ponerla así. Vamos a ponerle aquí R1.
y luego llegas a este nodo y baja un neutro R2. Llego a ese nodo y bajo un R2 que va al neutro. ¿Hasta ahí me van entendiendo? Sí. Ok. Después de este nodo, que es este nodo, llego a la base del transistor. Entonces avanzo y llego a la base del transistor. Ya estoy en el transistor. El transistor tiene un emisor y ese emisor llega a una resistencia de emisor. Y después de la resistencia del emisor va a neutro. ¿Cómo? Después va al colector, resistencia y colector. Colector. Resistencia y colector. Y después llega al positivo. Después negativo y neutro. Llega al positivo. Después negativo. Y neutro. ¿Cómo se llama mi fuente? VCC. También es la misma. Y ahí tengo el circuito de otra forma, de ese mismo circuito. Ahora, nosotros queremos saber qué corriente pasa aquí, en esta malla. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Observen este circuito. Claro, aquí va un común. ¿Sí? Este capacitor no va. Ese circuito equivale a tener la fuente, la resistencia de base que está ahí, después el transistor. Esta resistencia emisora ahí va a estar. ¿Cómo? Y aquí tenemos la resistencia de colector y después nuestro voltaje. Si ustedes observan, de este lado del transistor es igual a este. Pero del lado izquierdo tengo una resistencia como una fuente. Y aquí tengo dos resistencias con una fuente. ¿Sí lo observan? Del lado derecho es el mismo. Del lado izquierdo, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es convertir esta parte en algo así como esto. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Qué se va a hacer? Se unen las dos, ¿no? Por Thevenin, ¿no, profe? Por Thevenin. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a llevar esta parte que está encerrada en un círculo a que se parezca a esta parte que está encerrada en un círculo. ¿Cómo le vamos a hacer? Como dijo su compañero, a Thevenin. Thevenin dice que un circuito con un voltaje y un valor resistivo tiene un circuito equivalente. Entonces, a este punto le voy a llamar A y a este punto le voy a llamar B. Todo esto es lo mismo, mira, ahí está.
Es el neutro. Es el mismo, ¿sí? Pero no le pongo así para que se vean, pero es el mismo. Entonces yo lo que quiero saber es esto que tengo aquí hacia la izquierda, tengo que reducirlo a un voltaje que le voy a llamar voltaje de Thevenin y a una sola resistencia que le voy a llamar resistencia de Thevenin. Entonces, como va a quedar un voltaje de Thevenin y una resistencia de Thevenin, pues voy a tener un voltaje y una resistencia, lo pego con el otro y voy a llegar a este circuito. ¿Cómo se hace? Punto número 1. Punto número 1. Vamos a poner en corto las fuentes de voltaje. La resistencia de Thevenin. Punto número 1. Entonces, para lograr eso, voy a quitar esta parte de aquí y la voy a trabajar aparte. ¿Sale? Voy a quitarla de ahí y la voy a trabajar aparte. Entonces voy a tener mi voltaje, que se llama VCC, mi resistencia R1, mi nodo, hay un cablecito ahí, mi resistencia R2, y mi neutro. Y aquí está el otro cablecito, que es el común. ¿Están de acuerdo que esto que puse en negro es esto mismo? Necesitan visualizarlo. Sí, profe. Sí. Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Sí? Ok. Es lo mismo. Entonces vamos a trabajarlo. De esto voy a obtener un solo voltaje y una sola resistencia. Entonces, para hallar el voltaje de Thevenin, ponemos en corto el circuito las fuentes de voltaje de corriente directa para determinar la resistencia de Thevenin. Entonces, aquí está en corto. Ya no hay fuente. Está en corto. Imagínense que está en corto. Está en corto. Y quiero hallar la resistencia que va del punto A al punto B. O se hace la resistencia equivalente que hay aquí a la izquierda entre el punto A y el punto B, que es igual a la resistencia de Thevenin. ¿Cómo se encuentran las dos resistencias? ¿En serio o en paralelo? En serio. Paralelo. 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 R1 por R2 entre R1 más R2. Mira, ahí te va, ingeniero. Y así, ahí es la resistencia de Thevenin. Entonces, les voy a decir por qué está en paralelo. Mira, aquí vemos que esta resistencia está en paralelo con esta. ¿Por qué? ¿Estás de acuerdo que aquí se puso en corto este, verdad? Aquí hay un cable. Aquí hay otro cable. Y así va, ¿verdad? Ahí está. Ahí va. Imagínense lo siguiente. Si tienes una resistencia aquí, que vamos a llamarle R1, y tienes una resistencia aquí, que vamos a llamar R2, y ambas las unes por una terminal nada más, por una de aquí y otra de aquí. ¿Cómo están? ¿En serio o paralelo? ¿En serio? Serie. Están agarrados de una manita.
Este nada más le da una manita a esta resistencia de una manita, serie. Y si ambos se agarran de las dos manitas, ¿cómo están ahí? En paralelo. Paralelo. Esta es una resistencia que tiene una manita y tiene otra manita. Esta es una resistencia que tiene una manita. Aquí no vamos a poner la manita verde. Esta es una resistencia que tiene una manita por aquí y otra manita por acá. Y si esta se agarra con esta manita y por esta manita, están agarrados por las dos manitas. ¿Cómo están? Ya, en paralelo. En paralelo. Abusados, abusados. Es la clave. Entonces ya Profe, sabemos. ¿lo puedes repetir otra vez, porfa? Sí. Esta es una Gracias, profe. Sí, esta es una resistencia R1. Esta es una resistencia R2. Esta resistencia R1 tiene una manita y tiene otra manita. Tiene dos. Y esta resistencia R2 tiene dos manitas. Si esta resistencia R1 se agarra de una manita con la resistencia R2, están en serie. Si se agarran. Ok. ¿Eh? Y si se agarran No, sí. sí, están en paralelo. Lo mismo sucede aquí. Esta tiene una manita por acá y tiene una manita por acá. Esta otra tiene una manita por acá y tiene una manita por acá. Si ambas están agarrados por las dos manitas, pues están en paralelo. Y aquí está en paralelo. ¿Vale? Y ya tenemos la resistencia de T. Lo voy a dejar ahí porque voy a tomar lista. Este ejemplo en particular no va a venir en el examen, pero lo que vimos en la gráfica sí puede venir. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Porque tendría que explicarle la corriente de Thevenin, luego el voltaje de Thevenin. No lo voy a terminar. En 5 minutos no lo voy a terminar. ¿Vale? Entonces, esta parte de aquí la voy a dejar ahí pendiente para que ustedes la tengan también aquí. Déjenme, la voy a pegar. Y en la próxima clase ya sabemos en qué nos quedamos. Profe, o sea que esto no va a venir en el examen, puesto que ya es la otra semana. No, hasta que lo termine. Ok, perfecto. Pero lo de la gráfica sí, todo lo que vimos antes sí, ¿vale? Bien, voy a tomar lista. Y hoy es 27. Ayala Rangel. Perdona, Flores. Presente, perdona, Flores. Cardona, ¿sí? Sí, profe. ¿Sí me escucha? Cervantes. Sí. Cervantes. Okay. Presente. Barría. Presente, profe. La Garza. Presente, profe. Escribano. Presente, profe Escribano. Flores Barrón. Presente. Flores Cárdenas. Presente. García García. Presente. Gómez Canizales. Presente. González Ramírez. Presente, profe. Hernández Aguilar. Presente, profe. Hernández. Lara Coronado. Presente, profe. Lara Hernández. Presente. Eos. López Castillo. Presente. Martínez Contreras. Presente, profe. Ledesma. Presente, profe. Monroy. Presente. Olazo. Presente. Olazo González. Olazo Hernández. Presente. Padrón. Presente. Ricardo.
Vicente Monsiváis. Presente. Vicente Poblano. Reina Pantoja. Presente. Rodríguez López. Presente. Rodríguez Medrano. Presente, Inge. Chávez Martínez. Bar García. Presente. Nancy Hernández. Presente, profe. Profe, disculpe, Suárez Martínez no podía activar el micrófono. ¿Qué? Suárez ¿Cómo? Martínez. Suárez Martínez no podía activar el micrófono. Listo, Suárez. Profe, un compañero tiene problemas con el audio. Voy a activar, voy a pasar lista, tengo que otra lista, espérame. ¿Tendrá otra lista? Porque me parece que hay una lista. Gómez Mejía, ahorita vemos esa, ahorita. Gómez Mejía. Jiménez Hernández. Presente, dicho yo. Presente, ¿Quién? profe. Jiménez Hernández. Gómez Mejía. Sí, presente, Gómez Mejía. Alero Coelho. Presente, señor profe. Inge, disculpe. Permíteme, ¿quién faltó de esta lista? Yo, ¿Cuál es su apellido? Reina Pantoja, creo que no me escucho. No, ya quedó. ¿Quién más? El compañero Leo Gallegos, profe, dije que tiene problemas con el micrófono. ¿Quién más? ¿Ya? Ok. Ayala Rangel, profe. ¿Qué? ¿Sí me escucha? Sí. Ayala Rangel. Ya quedó. Bueno, los veo la próxima clase. Pónganse a estudiar. Tengan buenas noches, chavos. Hasta luego. Hasta la próxima. Dele. Gracias, profe. No sé si le puede ayudar. Yo le quería comentar algo, no sé si le puedo comentar. A ver, dime. A mí me acaban de